Hace algunos días, Alexia Semova nos mostraba estudios que señalaban que invertir en naturaleza y clima podía ser un buen negocio y además generar empleo. Necesitamos seguir conociendo finanzas y hoy tenemos un invitado que es de lujo. Andrés Musalem es director de Intelligence Unit en America Economy, a quien le agradecemos especialmente por ser uno de los media partners y permitirnos llegar con este mensaje de Nexos Más Uno a toda Latinoamérica y también a todo el mundo. Desde 1986, América Economía analiza los negocios, la economía y las finanzas de América Latina y ahora también ha comenzado a analizar las denominadas finanzas verdes. Hola Andrés, ¿cómo estás? Veo que estás desde Chile. Así es, muchas gracias por esta presentación y contento de estar acá en esta tercera jornada, entiendo. Sí, es una tercera jornada y es un tercer bloque. La verdad que las finanzas nos tomaron tanto contenido que lo hemos dividido en hoy día y mañana. Mañana son talleres y hoy día es todo el aprendizaje. Andrés, perfecto, te dejo con todo el control para que sigas inspirando y nos cuentes en el fondo por qué deberíamos invertir en naturaleza y medio ambiente. Un abrazo grande, Andrés, desde Lima para todo Chile. Bueno, muchas gracias por esta presentación. Bienvenidos a todos a esta jornada donde trataremos el tema de invertir en clima y naturaleza, un imperativo para América Latina. Es un honor para mí presentarles a la persona con la que vamos a estar teniendo esta conversación hoy día, Ricardo Bossart. Él es director del World Wildlife Foundation Chile. El panda es más fácil, Andrés. El panda es más fácil, es verdad. Siempre uno se confunde, lo nombra como WWF. Ricardo es ingeniero agrónomo de la Universidad Austral de Chile y es magíster en Administración Ambiental de la Universidad de Dalhousie en Canadá. Y él también tiene un diplomado en Gestión y Liderazgo del Institute for Management Development en Suiza. Él asume como director de la Fundación WWF en Chile en 2008 y ha hecho un gran trabajo ahí en desarrollo de temas de líneas programáticas con instituciones internacionales de finanzas. Forma parte de un grupo, contribuye a desarrollar criterios socioambientales para una transición de un préstamo crédito verde de más de $1 billón y forma parte del Comité de Liderazgo de la Práctica de Finanzas a nivel global en WWF. Ricardo además tiene bastante experiencia previa, donde se ha desempeñado como consultor para grandes empresas en temas de consultoría medioambiental y responsabilidad social corporativa. La verdad es que esta conversación viene llena de temas interesantes, de datos. Hoy día estamos en una era que los biólogos y los geólogos han denominado antropoceno. Esta es la era donde el ser humano está realizando un impacto mayor en la naturaleza y realizando incluso marcas geológicas que quedarán en el planeta, y hasta ahora estas marcas son más para mal que para bien. Nos encontramos un mundo además donde incluso jóvenes de edad escolar, como por ejemplo el movimiento de Greta Thunberg, le están diciendo al mundo y se paran frente a la ONU a decirnos que les estamos dejando un mundo con una naturaleza que no les va a permitir desarrollar su propio futuro una vez que ellos sean adultos, y que el discurso del crecimiento económico por sí solo no sirve, está totalmente agotado. Y en esto entran ya hace bastante tiempo temas de responsabilidad social, de temas de reporte integrados de sustentabilidad respecto a las actividades productivas de las empresas. Se pusieron muy de moda el tema del reporte integrado de sustentabilidad, y hoy tenemos incluso grandes grupos de inversión y grandes CEO hablando del esquema de las ESG, que son los Environment, Social and Governance, temas y esquemas en los cuales grandes grupos financieros y de inversión van a fijarse digamos, en las credenciales medioambientales de sustentabilidad que tiene cada empresa para realizar la inversión. Esto sucede al mismo tiempo que
digamos, por el lado de la demanda, el público, los consumidores, también están comenzando a fijarse en las credenciales verdes, por decirlo así, de las cosas que consumen, de la habitualidad cotidiana y los productos que se les ofrecen. Y vamos a hablar de todos estos temas con Ricardo. A mí me gustaría partir por preguntarte, Ricardo, que nos digas desde tu punto de vista cómo llegamos a la situación actual en la que está el mundo respecto al tema medioambiental. Recibimos cada día una cantidad de información tremenda, diariamente vemos las noticias, pero sabemos poco y tenemos poca información respecto a la trayectoria de largo plazo que nos ha traído hasta acá, hasta este minuto. Hola Andrés, bueno, hola a todos, muchas gracias por estar acá, la verdad muy contento porque vamos a tener harto tiempo para conversar, así que, y para recibir preguntas, entiendo, así que esperamos que sea una conversación amena y tengamos buena participación. Gracias a Nexos más uno por hacer posible esta misión, así que muy contento de estar acá y también tener presencia en Latinoamérica. A ver, yo creo que es un buen punto, y tengo una slide, si no te molesta, Andrés, porque yo creo que siempre es bueno acompañar la conversación con algo de imagen. Déjame a ver si funciona tecnológicamente. Ahí se ve una slide, ¿no es cierto? ¿Se ve bien? Sí, perfecto. A ver, yo creo que nosotros hemos ido haciéndole cicatrices al planeta desde que bajamos de los árboles, ¿no es cierto? Recordemos que, no sé, Europa, el bosque negro en Alemania, ¿no es cierto? Era un bosque impenetrable, los romanos no siguieron más allá porque básicamente era puro bosque. Y por eso hemos tenido siempre 2,5 gigatones, un número grande, no hace falta entenderlo, pero son muchas toneladas que fuimos sacando a través de talar los bosques. Y eso no ha parado, ¿no es cierto? Y todo lo contrario sigue hoy día, y por eso organizaciones como la nuestra se preocupan mucho de esta parte y de restauración. Cuando empezó la era industrial, ¿no es cierto? Empezamos a sacar carbón de la tierra y en el 1800 empezamos a emitir, pero el verdadero disparo, la curva, ¿no es cierto?, pasó a ser exponencial, como dices, pasó a ser la era del Antropoceno, fue después de la Segunda Guerra Mundial. Y donde hoy día más o menos estamos emitiendo cerca de 40 gigatones todos los años, ¿ya? Eso y básicamente los mayores responsables son las energías fósiles. Pero lo importante es qué pasa con eso, y esta slide es muy gráfica, ¿no es cierto? Esas 40 gigatones tienen que terminar en algún lado. Esto es un circuito cerrado, ¿no es cierto? No pueden disparar, las emisiones quedan dentro de nuestra atmósfera. Entonces los bosques, si bien estamos talándolo, están recuperando más. Aumentamos la concentración de CO2, es un número quizás para los técnicos de 300 a 400 partes por millón, pero sigue siendo significativa. 10 gigatones se nos quedan en los bosques, otros 10 gigatones se quedan en los océanos, ¿ya? Pero lamentablemente no sin impacto, se están acidificando. Y por eso, ¿no es cierto?, se escucha que se mueren los corales. Los corales son muy sensibles a mayor acidificación. Pero hay 20 gigatones que no tienen dónde quedarse y se quedan en la atmósfera. Y al quedarse en la atmósfera cambian las concentraciones y eso es lo que está produciendo el cambio climático. Y esto es súper importante acordarse que todo lo que emitimos en algún lado queda. Es un circuito cerrado y más que los bosques y los océanos no tenemos nada más que dejarlo en el aire. Hay ideas de fijar carbono, pero a estos números es imposible. Entonces, ¿qué está pasando? ¿No es cierto? Sabemos que el informe, el IPCC, produjo esta gráfica, este informe, ¿no es cierto? Que entre 1,5 y 2, y ni siquiera vamos a hablar más allá de 2, por ejemplo, entre 1,5 y 2, el Ártico se va a descongelar una vez cada 100 años, pero con 2 grados una vez cada 10 años. O sea, esto es exponencial, no es que un medio grado más, un poquito más, es muy brutal. En la especie, piense que vamos a perder 6% de insectos más, pero con 2 grados 18%, o sea, casi el doble de pérdida más de especies. Y las personas también van a ser afectadas, hablamos de 700 millones de personas, ¿no es cierto?, van a estar expuestas a temperaturas extremas, pero con 2 grados, 2 billones de personas. Por lo tanto, tenemos que detener. Sobre los 3 grados, ya básicamente los modelos empiezan nadie sabe qué pasa, porque ya empezamos a descongelar el permafrost en Canadá y en Rusia, que tiene metano. Metano tiene 26 veces más poder de influencia del cambio climático, y ya los desbalances son imparables. Por eso el esfuerzo global, ¿no es cierto?, es a llegar a 1,5 grados, Andrés.
Ujú. Interesante. Entonces, por lo que te entiendo, yo no recibo mucha información al respecto. El target, el objetivo hoy día ha cambiado desde 2 grados a 1,5, ¿no? Y eso tendría grandes diferencias y consecuencias. Yo te iba a preguntar, para llegar a lograr esto, definitivamente se necesitan compromisos de los estados, compromisos también de la empresa privada. Yo te quería preguntar por los esquemas de los compromisos de los diferentes gobiernos en esto, de los compromisos que se han denominado compromisos no determinados por parte de los gobiernos. ¿Cuál es tu visión respecto a eso? Y si es posible que eso nos lleve a detenernos en un alza de 1,5 y no llegar a los 2 grados. No, eso es una buena pregunta. Tenía una slide en esa línea. Y un concepto que se puso muy fuerte, ¿no es cierto?, en la reunión que organizó Chile y fue en Madrid, fue el presupuesto de carbono a nivel mundial y ya aterrizado por país. Y acá tiene una slide, ¿no es cierto?, y que Perú tiene que tener su presupuesto de carbono, ¿no es cierto?, Bolivia, Argentina. Entonces hablamos que para 1,5 grados nos queda un presupuesto de 420 gigatones de CO2 y Chile, esa torta se divide, ¿no es cierto? Y Chile puede emitir 1,27 gigatones para que estemos alineados. Entonces, los NDC en el pasado era reducción de un porcentaje. Hoy día los nuevos NDC y el NDC de Chile tiene un compromiso de cuántas toneladas puede emitir. Y esto es muy importante y piensen que tenemos muchas personas de la empresa, van a entender fácilmente, ¿no es cierto?, que es lo que nos queda, no sé, el material para producir este mes. Y si no llega material, no voy a poder hacer nada. O si tengo plata en la cuenta corriente, no puedo girar porque no podemos girar crédito. Entonces, este presupuesto es lo que estamos buscando y no todos los países lo han aceptado. Entonces, hay un gap entre los compromisos hoy día, como te decía, los NDC realizados en el planeta, con lo que necesita el planeta. Y se habla que con los compromisos, ¿no es cierto?, anteriores íbamos a llegar a 3 grados y con los compromisos mejorados podríamos estar llegando a 2,1 grados. Todavía estamos pasados, pero es muy importante, y esto para las empresas, que empiecen a pensar en presupuestos de carbonos nacionales. Porque al final ese número en Chile se va a tener que dividir entre la minería, los forestales, la energía, las personas, el transporte, porque en el fondo esta torta se va a empezar a dividir en pedazos en pedazos, y cada industria va a tener lo suyo, y cada industria va a tener que dividirlo en las empresas. Por lo tanto, esto es un concepto que yo espero que las empresas que están escuchando hoy día lo tengan muy claro, porque esto es lo que viene, o sea, ya está instalado y obviamente organizaciones como la nuestra van a seguir poniendo esto. Y el último tema que quería llevar era, ¿no es cierto? Hoy día todavía seguimos aumentando las emisiones todos los años. Llegó a ser un poco que efectivamente ese Veranito San Juan, decimos en Chile, no sé si todos los países lo dicen, pero de haber bajado las emisiones por COVID, eso ya se perdió y ya recuperamos los niveles de emisión anteriores. Por lo tanto, todavía no quebramos las curvas en el planeta, ni en Chile. Y es muy importante saber cuándo esa curva, este es un gráfico teórico, ¿no es cierto? Pero si mientras más me demoro en quebrar la curva, como yo tengo un presupuesto acotado, yo voy a tener que bajar la pendiente mucho más, y esto si se acuerdan de integrales de la universidad o del colegio, ¿no es cierto? Esta superficie va a tener que ser igual a esta. Mientras más yo me demoro en bajar la curva, más esfuerzo voy a tener que hacer el 2030, 2035. Por lo tanto, probablemente sea mucho más caro que hacerle esfuerzo ahora, ¿no es cierto? Y que sea una curva lo más parecido a la asíntota, a esta curva descendente lineal. Los países que se demoren van a tener que hacer un esfuerzo mundial. Porque estoy seguro que si bien ahora hay países que dicen que no es importante, esto va a ser fundamental, va a ser, en el 2030 va a ser el tema, o sea, en 9 años más nadie va a poner en duda el presupuesto de carbono. Por lo tanto, todos van a tener que trabajar la línea base del 2016, 2008. Y esto es un concepto también que me interesa mucho que los que escuchan hoy día se lo graben, que efectivamente tienen que registrar las emisiones. O sea, si no tienen un presupuesto de carbono, no tienen un sistema de monitoreo certificado hoy día en su empresa, básicamente va a ser muy difícil demostrar que ustedes ya rompieron la curva. Entonces, tienen que tener un sistema demostrado para efectivamente su contribución, ¿no es cierto?, está alineada con la contribución de su país, y la sumatoria de los países tiene que dar, ¿no es cierto?, estas 420 gigatones.
Y que recordemos, ¿no es cierto? Y con esto termina esta sección, eso era lo que emitimos en un año. Por lo tanto, si no quebramos la curva, nos quedan solo 10 años para 1,5 grados. No, interesantísimos los datos que nos presenta y el concepto de presupuesto de carbono también es tremendamente interesante desde el punto de vista de una cuenta corriente y que ahí estamos adquiriendo una deuda que los intereses crecen y crecen y crecen, como dices tú. Entonces, si no detenemos esto antes, los intereses se van a hacer prácticamente impagables. Ricardo, y este presupuesto de carbono tú mencionas que los países lo van a tener que integrar y que es un concepto que tenemos que empezar a integrar y acostumbrarnos, pero los países también tienen inversión privada e inversión pública, ¿no? Aquí hay una cooperación público-privada que es absolutamente fundamental. Entonces estamos escuchando desde el sector público, como tú mencionabas, los compromisos de cada uno de los países. Y por otro lado, la empresa también tiene que empezar a desarrollar este concepto. ¿Tú dirías que eso se puede organizar en torno a la regulación que se dé cada uno de los países? ¿Se puede realizar en torno a compromisos de autorregulación de parte de la empresa privada? ¿Cómo ves tú eso? Yo creo que son todas las anteriores. En ninguna por sí sola va a generar cambio. Yo creo que tenemos que tener el marco legal para efectivamente que esto ocurra, pero tenemos que tener compromisos voluntarios de la empresa, pero probablemente compromisos forzados. O sea, efectivamente va a haber legislación al respecto y va a haber impuestos verdes. Hoy día ya tenemos impuestos verdes que todavía, al menos en Chile, no están funcionando muy bien porque el fondo de repente paga más un auto eléctrico impuestos que un auto a benzina. Todavía tenemos mejoras, pero va a haber un poco de todo. Va a haber ¿cómo se llama? Zanahoria y látigo, va a haber cap and trade, ¿no es cierto? Va a haber muchas formas. Entonces, como el compromiso es del país, ¿no es cierto? Esas 1,29 gigatones, el gobierno va a decir, ya, sector energético, usted, no sé, usted emite tanto, o reduce, o le pongo un impuesto, o le cierro, o un compromiso. Por ejemplo, en el ejemplo en Chile, el compromiso de descarbonización fue de las empresas con el gobierno de cerrar las carboneras al 2030. Hasta el 2040. Nosotros creemos que tenemos que adelantarlo porque si no esa curva va a ser muy cara y probablemente vamos a salir igual, pero fue un compromiso de empresa con el gobierno voluntario, ¿ya? Porque si no hubiera llegado a ese compromiso voluntario, probablemente hubiera sido una legislación, ¿no es cierto? De hecho, hoy día hay una propuesta de ley en el Congreso que sea a través de una legislación. Y por eso yo creo que va a ser una mezcla. Si hay compromiso voluntario, efectivo y los números cambian, probablemente no hay legislación. Si no hay compromiso voluntario o hay básicamente no sé, una resistencia, probablemente vamos a terminar en leyes que lo fuercen. Y mi recomendación, obviamente, al público que tenemos acá es siempre el compromiso voluntario es un ambiente mucho más propicio para buscar un camino menos duro, o hard stop, como dicen en inglés, mucho más negociado, pero para eso no hay que esperar al último momento, no hay que esperar que estemos al borde del precipicio. Bueno, estamos, pero el mundo de las empresas, sobre todo en el país en desarrollo, tiene un poquito más de margen de maniobra. Por lo tanto, mientras más compromisos voluntarios se hagan, creo que van a ser más fáciles encontrar un cambio que le permita hacer las inversiones que necesarias, que conseguir el CAPEX, conseguir ¿cómo se llama? Los créditos, ajustar la cultura de las personas. O sea, cuando hablamos de descarbonización en Chile decíamos, bueno, ¿qué va a pasar con los empleados, ¿no es cierto?, del sector carbonero. Si decidimos cerrar las carboneras en un día, obviamente no hay muchas transiciones posibles. Y obviamente que nosotros hablamos siempre de una transición justa, que es qué pasa con esas personas. Entonces, mi punto es todo, mientras más temprano lo hacemos, más paso para compromiso voluntario. Si esto se demora, probablemente van a llegar las legislaciones. La presión social está de acuerdo a esto. Y después quizás, Andrés, quizás podemos contarle un poco el ejemplo de las bolsas plásticas en Chile, que creo un buen ejemplo, sí, claro, de una cosa voluntaria que terminó en una legislación y que terminó en algo muy aceptado para los ciudadanos. Absolutamente. Yo quería hacer un paréntesis para recordarle a la audiencia que ustedes tienen una sección en su panel que se llama Escribe y Comenta, donde nos pueden hacer llegar preguntas. Vamos a intentar dejar un espacio al final para integrar esas preguntas. Así que a medida que lo consideren pueden ir haciéndonos preguntas. Me quería quedar en tu último punto,
Ricardo, porque es interesante como también se ha hablado bastante de que la empresa va a tener que ir más allá del mínimo del desarrollo legislativo de los países, porque está comprobado que la legislación generalmente va un poco más atrás, por ejemplo, del desarrollo tecnológico, que a veces es mucho más rápido, la legislación se va poniendo al día. Lo mismo sucede respecto a este tema de bajar las emisiones, ¿no? Y en ese sentido, yo encuentro que este mensaje que tú estás entregando de que aquí el ir más allá por parte de la empresa privada es fundamental. La experiencia de ustedes en WWF de esa relación con la empresa privada, ¿cómo estás viendo esa sensibilidad en Latinoamérica respecto a estos temas? Tú que tienes mucha experiencia de formar mesas de trabajo con el sector privado. Sí, quizás, perdón Andrés, solo no rebatirte, pero quizás poner el punto de que no siempre la legislación va atrás. Yo creo que, yo creo que las empresas tienen que estar súper atentas. O sea, cuando básicamente hay lobby en contra y se trata de parar la marea, muchas veces por el lado, no sé, que nos pasa en nuestro país, pero hay organizaciones como la nuestra que puede generar, ¿no es cierto?, u otras, o diputados, senadores, pueden generar una legislación. Pasa la ley de glaciares, por ejemplo, pasa con la descarbonización, que cuando la sociedad siente que se está frenando algo, puede venir una legislación y puede ser brutalmente estricta. Por eso yo siempre llamo a trabajar en no ponerse en estos cambios, porque estos cambios vienen, ¿no es cierto? Porque efectivamente siempre puede llegar una elección, y tenemos casos en Chile que efectivamente al final, por tratar de parar algo que sabía que iba a venir, termina una legislación que puede ser hasta mala. Pero eso viene, ¿no es cierto? Estamos en un mundo donde el mundo digital, ¿no es cierto?, puede generar momentum para algunas causas, entonces frenarlo es complicado. Entonces yo quería dejar eso, un llamado de atención, que acá a veces el lobby puede salir el tiro por la culata, como decíamos en Chile. Como un efecto boomerang. Sí, un efecto boomerang, porque efectivamente puede pasar, perdón. Y ahí, Ricardo, te quiero también poner un tema, perdón, aprovechar lo que tú estás diciendo respecto a la reputación corporativa también. Aquí hay un gran tema respecto a la capacidad de la empresa de colocarse en un posicionamiento donde su reputación puede quedar bien o mal, y esa reputación puede ser destruida también si es que, como dices tú, la empresa se pone en contra de algún cambio que la sociedad siente que ya es necesario. O al revés, esa reputación puede mejorar si es que la sociedad ve que existe un compromiso y una ganas de devolver todo el capital que se logra obtener de parte de los mismos ciudadanos, digamos, se devuelve en términos de hacer esfuerzos medioambientales por parte de la empresa. Entonces, la reputación pasa a ser un tema importante, ¿no? Sí. No, fundamental. O sea, yo creo que eso sí, las empresas lo tienen súper claro, pero a veces quizás no saben leer tan bien las hojas de té. Este es un tema que está, ¿no es cierto? Y a veces llama la atención que haya presidentes de países tan desarrollados como Estados Unidos que digan que esto no existe, ¿no es cierto? Y haya lobby en contra de estos cambios. Yo creo que hay que saber leer bien, porque el tema reputacional, y estas son cosas que no se hacen de la noche a la mañana. No es una consultoría, son cosas son transformaciones culturales de las organizaciones que pueden demorar varios años. Por lo tanto, si uno no lo piensa, lo encuentra a contrapelo, puede ser muy, muy grave el daño que tenga. Sí, así es. Bueno, hemos revisado en un corto tiempo, incluso hemos visto, nos han mostrado algunas láminas donde hemos revisado puntos importantes respecto a la información que nos entrega la ciencia dura, digamos. Estamos viendo datos que son realmente durísimos y empíricos respecto a lo que está sucediendo y la necesidad de acción, el poco tiempo que nos queda y cómo nos seguimos endeudando en este presupuesto carbono, que tenemos opciones que se van haciendo cada vez limitadas y que vamos a tener que hacer esfuerzos cada vez más caros quizás si dejamos pasar el tiempo. Este es el gran tema y en esto entra a jugar la inversión sustentable. Cómo las empresas y los estados pueden invertir en desarrollos más sustentables, en descarbonizar, en cambiar la matriz energética. Cada industria tiene un nicho donde la inversión que hace
se puede hacer de manera sustentable y que proyecte una sustentabilidad en el tiempo. Y en este sentido yo les mencionaba cómo se escucha hoy en día las ESG, los compromisos por parte de los grandes CEO, el área de la banca, los que manejan los grandes fondos de inversión, el CEO de BlackRock. Entonces yo te quería llevar a este tema de la inversión, un poco quizás a nivel global. Primero, ¿de dónde está llegando, de dónde viene actualmente la inversión sustentable? ¿Tú dirías que es una inversión más pública, una inversión más privada? No sé si tienes ahí una visión desde ustedes. Sí, como hoy día vamos a hablar de inversión, que es un tema que me apasiona ahí, Andrés me tiene que controlar porque a mí me gusta mucho este tema y No, espero adelante, que adelante. vayamos respondiendo. Yo también traje una slide al respecto de cómo, bueno, cómo vamos a pagar este cambio, ¿no es cierto? En un estudio que hicimos WF, averiguamos que solo para el OAS 6, el de Freshwater, Objetivo de Desarrollo Sustentable, creo que el 6, se daba una inversión de $1 trillón anuales. Y eso hoy día habían sobre la mesa cerca de $200 millones solamente. Entonces, ¿cómo vamos a pagar esto? Y si uno fija toda la pata filantrópica, ¿no es cierto?, donde nos movemos nosotros, con suerte es $1,5 trillones al año. ¿Ya? Todo lo que son las deudas financieras, 7,5, ¿no es cierto? Y la deuda de gobierno puede ser 70 trillones, ¿no es cierto? La gran fondos que tenemos disponibles son los fondos del sector privado, ¿no es cierto? Y todo lo que están en las bolsas. Ahí está los fondos que van a poder pagar esta transición. Y por eso como organización, como WF, ¿no es cierto? Bueno, debatimos este gráfico. Los números creo que son flexibles porque hasta el día de hoy no encuentro el presupuesto global de la Tierra. Porque a ver, varía mucho, pero más o menos las órdenes de magnitud son lo que son. Y por eso nos interesa a nosotros empezar a conversar y hablamos con la banca privada, hablamos con las bolsas, ¿no es cierto? Hablamos con los bonos soberanos, porque estos fondos van a tener que ser invertidos bien o mal. O sea, si un banco hoy día financia una carbonera, ¿no es cierto? Va a estar 20 años funcionando, ¿no es cierto? Pero si un banco no la financia, ¿no es cierto? Puede haber un gran cambio. Y es una tendencia que viene. De hecho, preparamos ¿cómo se llama? Un entregable que lo van a poder descargar después. Lo podemos mostrar después, Andrés. Yo lo tengo en mi computadora, así que lo puedo mostrar, pero un poco para mostrar todas las cosas que se han hecho en finanzas. No vamos a contar cada uno porque se nos quedan dormidos, pero el mensaje que le vamos a dar es que tienen que estar mirando estas cosas. Pero esta es la razón, ¿no es cierto? La razón de fondo es que estos fondos, organizaciones como la nuestra, lo estamos mirando muy atentamente y nosotros lo llamamos redirecting financial flows o redirigiendo los fondos financieros para que hagan inversiones hacia 1,5 grados y naturaleza positivos y no inversos. Y ejemplos hay suficientes, esta sí que es la última slide que tengo, pero por ejemplo, ¿no es cierto?, el Banco Central de Suecia, ¿no es cierto?, vendió, o sea, ya no compró Otiches bonos de Alberta y de Australia, o sea, porque tenían 40% en la matriz eléctrica. Entonces, un país saliendo, ¿no es cierto?, estos bonos muy importantes, o un fondo de inversión noruego, ¿no es cierto?, que excluye de su posibilidad de inversión, que es uno de los fondos de inversión de pensiones más grandes del mundo, ¿no es cierto?, empresas tan importantes como Anglo American, Glencore, o en él, es interesante, solo 2 semanas después, en Chile, de este anuncio, en el anuncio que va a cerrar todas sus carboneras en Chile. Creo que no estaba relacionada porque nadie tomó una decisión hace 2 semanas, pero ahí te demuestra que ya en él venía pensando esto hace rato, ¿no es cierto?, sabía que venía y le permitió hacer el anuncio después, porque el fondo tomó una decisión así. O sea, no estamos hablando de un día para el otro, y por eso mi mensaje a la empresa es, si ustedes no están en esto, es el momento de pensarlo, y si están, probablemente aceleren el ritmo. Absolutamente. Hoy en día estas credenciales respecto al tema de sustentabilidad se convierten en una forma de conseguir inversión. Otro ejemplo que lo mencionaba, BlackRock va a empezar a mirar esto y en el fondo comienza a haber una presión desde los shareholders, desde los mismos accionistas respecto a dónde se está llevando esta inversión, ¿no? Es un poco un movimiento también desde más bien desde la sociedad también y desde cada uno de los accionistas. Te quería preguntar, Ricardo, esto
hemos estado hablando hasta ahora a nivel más global, hemos estado poniendo grandes ejemplos a nivel global, pero tú tienes bastante sensibilidad y mucha experiencia de trabajo en Latinoamérica. ¿Cómo ves tú este tema aterrizado a Latinoamérica respecto a la inversión, respecto a cómo están desarrollando su camino las grandes empresas de la región de Latinoamérica en este tema? Sí, a ver, es un buen punto y es un poquito una crítica y bueno, no me han sacado de este comité mundial porque de WF, me imagino, porque creo que acepta mi crítica en el sentido de que es re fácil hacer compromisos en Nueva York, Ámsterdam o Zurich, ¿no es cierto?, sobre finanzas verdes, pero otra cosa es aplicarla en las matrices de estas instituciones financieras, ¿no es cierto?, o los bonos soberanos en territorio, donde quizás no tenemos la gobernanza territorial que tienen los países desarrollados, donde no tenemos las prácticas, donde quizás no están las leyes para la deforestación, ni siquiera está la voluntad, ¿no es cierto?, e entonces implementarla. Y una discusión que tenemos dentro de OLF es que, y yo creo que a varios que están escuchando, durante esta crisis, creo que yo vengo de la logística también, entre otras cosas que hice, y la última milla era muy importante, ¿no es cierto? Pero yo nunca la había escuchado fuera del mundo de la logística, y quiere decir que desde el supermercado a mi casa hay una milla que si yo puedo ir al supermercado, fácil buscarlo, pero con la cuarentena todos nos dimos cuenta que si yo no puedo salir de la casa, no puedo ir a comprar el arroz. Y entonces, ¿quién me trae ese producto? Es, ¿no es cierto?, un delivery, y esa es lo que se llama la última milla. En Latinoamérica necesitamos darle una vuelta desde que los fondos están en la oficina local del instituto financiero, con las capacidades que ellos tienen, al proyecto, ¿no es cierto?, que quiere implementarse, esa última milla, ese conocimiento para saber qué es bueno y qué es malo, porque acá no estamos hablando solo de emisiones, estamos hablando de restauración, ¿no es cierto?, deforestación, temas sociales, temas indígenas, ¿no es cierto?, son temas muy complicados que no es tan fácil evaluar qué significa, ¿no es cierto? Si yo, no sé, estábamos conversando con nuestra oficina en Paraguay, ¿no es cierto? Chile importa mucha carne de Paraguay. Bueno, ¿cuál viene que no viene producto de deforestación? ¿Y cuál tiene los bosques y patrimonio cuidado para que yo pueda decir cuál es bueno y cuál es malo? Nosotros tenemos un acuerdo con Cargill, por ejemplo, ellos producen alimento para los salmones, pero compran soya, ¿no es cierto? Hay soya que viene producto de deforestación, aquella no. Ellos quieren hacer lo correcto, bueno, pero ¿cuál es esa soya correcta? Y compran harina de pescado de Perú, ¿no es cierto? ¿Cuál es de una pesquería sustentable y cuál no? Hablamos con colegas en Colombia también, ¿no es cierto? Tienen toda la parte de tema social muy importante. Entonces, ¿qué es un proyecto bueno y qué no? Una carbonera, en cierta forma, es fácil, pero cuando estoy hablando de productos agrícolas, por ejemplo, puede ser mucho más complicado. Entonces, tenemos que tener la capacidad en Sudamérica para cumplir todas estas normas que se están haciendo. Tenemos que entenderlas. Y si quiere, después podemos mostrarle un poco este compilado que hicimos para el público hoy día, para que efectivamente puedan seguir, porque hasta a mí me cuesta seguir tantas siglas, tantas cosas que se han hecho. Pero eso mucha información. Los compromisos, y este es otro mensaje que yo espero que hoy día se lleven los que nos escuchan, ¿no es cierto? Los compromisos por los bancos centrales, por las instituciones financieras, por los países están hechos. Lo que falta es esa trazabilidad a los proyectos. Quizás todavía puedas ir con un banco, ¿no es cierto?, que todavía te preste un fondo porque no saben implementarlo y puede que el compromiso no lo estén llevando a cabo. Pero eso va a cambiar muy rápidamente. ¿Por qué? Porque llevar a cabo estos compromisos, implementarlo en el territorio, en el paisaje, no es tan fácil y la demostración, la demostración va a venir de parte de los productores al final, ¿no es cierto? Esto ya lo vimos en la tendencia de las certificaciones de mercado, ASC, FSC, MSC, ¿no es cierto? Eran los retailers, IKEA, no sé, EDK en Alemania, que decían, ¿sabes qué? No quiero un producto del mar, porque por reputación, y exigía a sus productores cumplir ciertos estándares, ¿no es cierto? Esto ahora es lo mismo que hicieron las instituciones financieras, y eso engloba mucho más temas, y por eso lo hace tan complejo, y si quieres podemos hablar algunos ejemplos del trabajo que hemos hecho nosotros en Chile, pero es súper difícil, y es caro también. Entonces, cuando yo le digo el costo verdadero de una cosa así, digan, uy, bueno, todo eso vamos a tener que ponerlo en la ecuación.
Sí, absolutamente. Nos quedamos con otro concepto interesante también, además de el presupuesto de carbono que tiene cada país, el concepto de la última milla verde, Sí. ¿no? Y esa última milla verde la va a recorrer la empresa privada junto con los reguladores y las agencias estatales que puedan aportar en eso. Y la Y sociedad ahí, civil, si al final van a tener que recorrer con los vecinos, con organizaciones como la nuestra, con las universidades, con científicos, porque ese conocimiento, o sea, no está en las instituciones financieras y muchas veces no está en las empresas. Entonces, ese conocimiento para que lo adquieran van a tener que ser con la sociedad civil, universidades, las ciencias, las comunidades, y te van a tener que tener las capacidades para adaptarse a esa nueva realidad. absolutamente, esa última milla verde en Latinoamérica es un concepto muy interesante y en el que de verdad la empresa va a tener que empezar a fijarse tanto para atraer inversión como para su propia reputación y además para salvar el planeta, digamos, y para que Greta Thunberg cuando se para frente a la ONU no tenga razón en decir que les vamos a dejar un planeta destruido a la generación que viene, ¿no? Y en esto yo quiero, ya estamos con tiempo, tenemos varias preguntas. Y quiero ir aprovechando de integrar algunas preguntas que ya han empezado a llegar del público. Y en este tema justamente tenemos una pregunta de Fernando, desde Perú, que nos pregunta respecto al proceso de acompañamiento hacia la empresa privada para las estrategias que puedan surgir. ¿Cómo se hace ese acompañamiento entre gobiernos y personas para sortear estos primeros retos? Nos pregunta. Tú tienes experiencia en ese tipo de trabajo, ¿no? Claro, a ver, yo creo que, bueno, en la realidad de Perú exactamente no conozco. Yo creo que todavía estamos hablando de pilotos y es algo que hemos hecho nosotros en Chile, por ejemplo, trabajamos con el banco holandés Rabobank para generar los criterios verdes para un crédito verde, ¿no es cierto?, de una compra de una salmonera. Nosotros tenemos un equipo de 3 personas que trabaja hace 10 años salmonicultura, por lo tanto podemos decir, tienen que salir a los lagos, tienen que certificar CSC, tienen que mejorar las relaciones comunitarias. Pero saber ese abanico de cosas que hay que hacer para una industria precisa, eso lo sabemos cada país, cada territorio. No es algo que en Holanda, la oficina de WWF Holanda no sabe. Entonces, a veces ahí, por eso mi recomendación es hablar con universidades, con las comunidades locales, generar un tipo de diálogo. Estábamos muy acostumbrados a hablar a nivel de sitio en Latinoamérica, ¿no es cierto? Estos son mis bordes, acá está mi cerco y converso con la comunidad aledaña. Pero hoy día tenemos que pensar a nivel de paisajes, ¿no es cierto? Y eso es lo difícil, porque quizás no está en nuestra cultura hablar con el productor de al lado, con la mina de al lado, con el productor energético, con toda la industria y hacernos cargos de un territorio. Los anglosajones hablan de stewardship, que ni siquiera hay una traducción en español de qué es stewardship, ¿no es cierto? Que básicamente tú no eres dueño, pero eres parte de la solución. Tenemos que generar un cambio, un switch para una gobernanza territorial o de paisajes, para ponernos de acuerdo en temas de agua, por ejemplo, uso de cuenca. Es un tremendo desafío donde las legislaciones que se conversan muchas veces ni siquiera nos van a ayudar a esa solución, porque si lo maneja el Estado, maneja el mundo, o en Chile, ¿no es cierto?, uno puede comprar derecho, al final igual tenemos que usar menos agua porque el cambio climático, por lo menos a este lado de la cordillera, a todos nos va a pegar muy fuerte, ¿no es cierto? Y vamos a tener menor disponibilidad de agua. Por lo tanto, la única forma es ponernos de acuerdo en el uso del agua y el uso de los recursos sustentables. Entonces, a la respuesta de Fernando, o sea, yo creo que tienen que mirar su mundo local y quizás si es una operación, una empresa que tiene varias operaciones distintas, va a tener que tener distintos socios localmente, pero al final una mirada local. Y los gobiernos quizás también están aprendiendo esto, por lo tanto yo creo que acá es donde las empresas tienen que empezar a mirar con quiénes se asocian y con quiénes empiezan a trabajar para generar confianza. Sí, no, es un gran punto. Los partnerships van a empezar a ser cada vez más importantes y ahí la academia juega un rol. La academia también se ha dado cuenta de esto. Incluso ahora vemos lo que tú presentas, son datos duros que vienen de la ciencia, ¿no? Y la academia que está estudiando esto, y ahí también existe una inversión al respecto y existen espacios de partnership. Es interesante el punto de cómo, porque muchas veces esa última milla, hay muchas empresas que dicen yo necesito asesoramiento, necesito que me acompañen en esto.
Entonces, aquí hay como hemos repetido durante el día, un esfuerzo integrado, ¿no? De todo el paisaje de instituciones. Un buen punto. Otra pregunta es, que tenemos de parte de María Paz, también desde Perú, es el caso en Latinoamérica respecto a estos presupuestos de carbono. ¿Estos están fijados? Nos pregunta si alguien ha fijado presupuestos para diferentes industrias o sectores. ¿Hay algún ejemplo de un presupuesto que está fijado en algún país y que hay un esfuerzo por repartir este presupuesto de carbono, digamos, Esto en viene las del distintas IPCC de industrias? la ciencia, ¿no es cierto? El Acuerdo de París, ¿no es cierto? Lo que va a hacer en Glasgow, si se hace la reunión, ¿no es cierto? Ese presupuesto, los científicos nos dicen cuánto presupuesto hay de carbono para llegar a 1,5, 2. El número que yo les di, esto lo generó, ¿no es cierto? La líder del Comité Científico de Chile nos dio el presupuesto de carbono de Chile. Por lo tanto, el mundo científico es el que entrega ese número, y los países que adhieren a creer el mundo científico, en nuestro caso, tomó ese número, ¿no es cierto?, y lo puso en su NDC. Esa es la forma de repartir. Probablemente, pero ahí hay hartas discusiones. Básicamente el presupuesto es, no sé, también tenía una slide que no la traje hoy día, pero ¿quién es el responsable de dónde estamos? ¿No es cierto? Si bien hoy China hoy día el que más emite, al final la sumatoria de lo que hizo en toda la era industrial es sobre todo Europa, entonces tiene más responsabilidad que el pasado, el presente. Cómo me desarrollo, vienen todas esas discusiones. Por lo tanto, efectivamente va a haber discusión en ese tema, porque no es tan fácil como dividir cuánto emites hoy día. Pero lo que está claro es que son 440 gigatones a nivel mundial, y esa torta hay que repartirse. Y es poco, por lo tanto mi recomendación es que mientras no nos pongamos de acuerdo, piensen que no va a alcanzar, así que a reducir las emisiones mientras vamos discutiendo cuánto nos queda por país. Sí, es un sistema bastante complejo, porque es interesante el concepto del presupuesto de carbono por país, pero luego la empresa mira esto y también necesita un cierto acompañamiento, y que le digan, bueno, yo estoy en tal sector, yo tengo que aportar por tanto. Por lo tanto es un juego complejo respecto al cual tienen que ponerse de acuerdo muchos actores. Y en ese sentido, tú mencionas de nuevo los NDC, que son los compromisos no determinados por país. La empresa mira cómo estas instituciones globales están intentando ponerse de acuerdo, incluso con vaivenes políticos. Tenemos en Estados Unidos con Trump que se retira, ahora con Biden vuelve a grandes acuerdos globales. Pero entre tanto la empresa latinoamericana mira esto, pero yo pienso, no sé si estás de acuerdo, Ricardo, que la empresa puede avanzar por sí sola y puede avanzar más allá de que bajen acuerdos que ya estén sancionados de parte de estas instituciones internacionales, en tanto esto progresa, porque de repente, como tú mostraste, esta curva que se acelera, digamos, la deuda que tenemos, va a caer fuerte y va a caer mucho más rápido. Por lo tanto, la empresa ya puede ir avanzando en esto, en cada una de sus actividades productivas. No, o sea, estoy súper de acuerdo contigo, Andrés, pero también acuérdense que tienen que marcar la historia. Porque básicamente, si ustedes están haciendo un esfuerzo ahora, es bueno que digan, oye, este esfuerzo lo he hecho. Por eso tienen que tener la empresa que no tengan un presupuesto de carbono o un monitoreo de carbono y certificado por alguien como Gold Standard, rápido hacerlo. Porque si no, básicamente todas estas reducciones no van a quedar en la historia. ¿No es cierto? Si hay una empresa que ya hizo el cambio y tiene un compromiso 1,5, como nosotros estamos buscando compromiso a todo nivel, ¿no es cierto?, de los países, es muy importante que lo tengan registrado, verificado, porque esa es parte de la historia. Entonces, primero, como se dice en gestión, si no lo mido, no lo gestiono. Primero hay que medirlo. Si lo tienen medido, entonces pueden empezar a gestionarlo y ver eficiencia. Por eso empresas, no sé, líderes en esto como IKEA lo tienen hace muchos años, un presupuesto de carbono que es creíble y les permite tomar decisiones de gestión. Perfecto. No, me parece un tremendo punto. Vamos a ir redondeando ya, porque estamos llegando al final del tiempo. Yo no sé si, Ricardo, si tú, entiendo que tienes un listado de temas financieros Sí. que nos quieres mostrar rápidamente. Sí, mira, rápidamente yo creo, acá nuevamente esto va a estar disponible. Simplemente nosotros con Nexus hicimos este primer análisis, ¿no es cierto? Y uso todo lo que hay. Esto después tienen que, si alguno de estos no lo conocen, o no conocen más del 50%, yo creo que preocuparse. Entonces, está la UNEP FI, tienen que saber lo que es el PRI,
Está el Net Zero Asset Owner Alliance, muy importante. Está, esto es bastante nuevo, el Task Force on Nature-Related Financial Disclosure, que viene muy fuerte. ¿Cómo se llama? Está el on Climate Relation, o sea, está el de Nature y el de Finance. Está el Partnership for Carbon Accounting. Está todos los compromisos de los bancos centrales, ¿no es cierto?, que al menos Chile ha firmado. Están los principios de Helsinki, ¿no es cierto?, que son de la coalición de todos los ministerios de finanzas, están hechos. Las empresas tienen los Science-Based Targets, ¿no es cierto?, que una buena forma de, lo que decía, de monitorear sus emisiones y poder comprometerse, muy importante. Está el Business for Social Responsibility, está el grupo de cambio climático, está el Climate Hub, ¿no es cierto?, para empresas chicas. Después está Race to Zero, Race to Resilience, está el Market Partnership, después las Alliance for Climate Action, y en Chile estamos tratando de formar una, así que por favor los que estén interesados nos pueden escribir a nosotros, pero otros países, en Brasil ya está instalada, en México está instalada, Argentina también, y otros países están admirándolo. A ver, hicimos un pequeño listado, esto está disponible, pero creo que es súper importante que lo vean, ¿no? O sea, parte de, cuando estábamos preparando esta sesión dijimos, mira, no vamos a presentar cada una de estas porque los vamos a aburrir, pero la información está ahí, descargable, para que efectivamente, si varios de estos no les sonaron, creo que es muy importante que lo hagan. Quizás nos faltó el taxonomy, el trabajo de taxonomy que está haciendo Europa, que es muy importante, de qué es la última milla, lo están definiendo, y probablemente eso va a impactar en todas las empresas europeas a la larga y a nuestros países también. Lo podemos agregar también, que me di cuenta ahora. Perfecto, perfecto. Sí, no, interesante, porque aquí se va a poner a disposición de la audiencia una serie de herramientas y una serie de cuestiones que simplemente tienen que saber hoy día. Hay que ponerse a estudiar esto, como dices tú. Ese es el gran mensaje, ponerse a estudiar esto, porque si no, te vas a quedar abajo. Te vas a quedar abajo y de repente va a llegar la hora de tener todo esto listo, de tener qué sé yo, como dices tú, un estándar, una demostración certificada de la huella de carbono, y si no la tienes, te quedas abajo, ¿no? Claro. Así que un gran mensaje respecto a ponerse a estudiar este tema. Como dice Ricardo, va a estar a disposición este documento, ¿no? Se le va a poner a disposición a la audiencia. Ricardo, estamos en los tiempos, ha sido muy interesante, creo que podríamos seguir hablando otra hora completa respecto a una serie de temas que se desprenden de esto. Yo le quiero agradecer a la audiencia y quiero devolverte la palabra, Joseph, para continuar la jornada. Andrés, muchas gracias por esa entrevista. Si no estás, piénsalo. Si estás, aceléralo. Mientras más nos demoremos, más plata del bolsillo nos vamos a tener que sacar. Andrés, muchas gracias por todo el trabajo que están haciendo para inspirar sobre todo a las empresas, porque sabemos que son un motor de transformación social y también tienen que ser ahora un motor de transformación medioambiental. Hay que sumar el valor, el precio que nos cuesta la naturaleza a la ecuación económica cuando estamos sacando las finanzas, ¿no es cierto, Andrés? Así es, así es. Así que adelante y a seguir atentos a otros eventos en este tema que podamos hacer en conjunto. Muchas gracias, Andrés, Ricardo, por estar acá. Y a Ricardo también por ser parte de Nexon +1. Un abrazo grande, Muchas Chile. gracias. Nos acaban de hablar de un informe genial. Es el mapeo de iniciativas de clima y naturaleza del sector financiero. Yo lo buscaría. Hay que buscarlo por internet. ¿Saben por qué? Porque eso nos va a dar ciertos criterios de factores ambientales, de factores sociales y de gobernanza. Y esa es una información valiosísima para todas las personas y entidades que queremos apostar y apoyar nuevas creaciones, nuevas ideas, pero que esas ideas tengan un sustento ambiental y también tengan un sustento social. Sigamos entonces con las políticas. Las políticas son las que determinan las reglas, el trazado de la cancha, cómo se incentiva, qué cosas están prohibidas, qué cosas están permitidas. Y esas reglas a veces cambian. Pensemos, por ejemplo, en un deporte. Antes, en el básquetbol, no existía la línea de triples. Entonces no había ningún incentivo para que alguien aprendiera a tirar desde más lejos. Luego se creó la línea de triple. Luego la NBA la tiró más lejos para que fuera más entretenido para nosotros, los espectadores, y más desafiante para los jugadores.
aprender, educarse, entrenarse, de hacerlo desde más lejos. Cuando yo era chico, me acuerdo que el defensa le podía pasar la pelota al arquero y el arquero la agarraba con la mano. Los partidos, habían partidos casi completos donde metían un gol y se refugiaban atrás y pasaban 10, 15 minutos en ese juego. Era tan aburrido que toda la gradería del equipo contrario y del equipo que estaba haciendo esa jugada abuchaba, abuchaba y abuchaba. Ese clamor popular, ese clamor público hizo que nosotros tuviéramos que transformar esa regla. Se cambió esa regla. Hay otras reglas que tienen que ver con la justicia, que pueden ser no para que sea más entretenido, por ejemplo el VAR. A mí el VAR me parece que hace más fome el fútbol, más aburrido. Sin embargo, lo hace más justo. O se supone que los hace más justo. ¿Cuáles son las políticas, las reglas de la economía financiera? Pero sobre todo, ¿cuáles son las políticas y las reglas de la economía financiera que van a cambiar?